Sale. Yo soy Marco Gómez, estudié Economía en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Actualmente soy editor del sitio Dinero en Imagen, que es la sección de economía del periódico Excelsior. Y en el pasado trabajé en el INEGI, estuve ahí colaborando en un libro que salió para entender los indicadores económicos de México, que es gratuito y si quieren descargarlo, pues ahí está el QR. Sale. Entonces, primero vamos a empezar con lo básico, que va a ser medio rápido, que qué es Bitcoin. Bitcoin es propuesto en noviembre de 2009 por Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es una persona, si es una organización, no sabemos nada de él, y lo define como un sistema de transacciones electrónicas que no se basa en la confianza, sino en un protocolo que hace pues, que lo hace seguro. Sus características, muy rápido, que es anónimo. Nadie puede saber a quién está asociada una cuenta a menos de que él mismo diga públicamente que es su cuenta. Es seguro, ahorita voy a explicar más sobre esto. No tiene intermediarios, las transacciones se pueden hacer uno a uno. No hay un emisor central, contrario a las monedas que usamos día a día, no hay un banco central que las emita. Y tiene una cantidad limitada, está limitado a que solo existan 21 millones de bitcoins. En cuanto a seguridad, el protocolo se basa en una cadena de bloques que contienen la información de transacciones anteriores. Este registro es público, cualquiera puede verlo, y el reconocimiento de estas transacciones se hace a través de los nodos que participan en la red mediante pruebas de trabajo que consisten en la resolución de problemas matemáticos. Y es este trabajo de reconocimiento de transacciones lo que genera bitcoins. Y el protocolo evita robos y duplicidades de transferencias y de monedas. Ahora vamos a ver la historia. Todo empieza en 2009, el documento es publicado en noviembre de 2008 y en 2009, el 3 de enero, se crea el primer bloque de bitcoins, que fueron 50. Todo el 2009 se trató de early adopters que fueron adoptando el protocolo, haciéndolo crecer. Y en 2010 se da la primera transacción en el mundo real. Se pagaron 10,000 bitcoins por 2 pizzas en Papa John's. Durante 2010 siguió cobrando impulso y en diciembre 5, cuando Wikileaks estaba en el ojo del huracán y varias compañías les estaban cortando la manera en la que recaudaban fondos, le pidieron a Wikileaks que empezara a aceptar bitcoins. Nakamoto les pidió que no lo hicieran porque primero quería que se desarrollara bien el protocolo, que hubiera una adopción más grande antes de que tuviera un impacto como este. Ahora, después de que se da la primera transacción, es cuando podemos empezar a ver que hay una razón de cambio entre las bitcoins y las monedas en el mundo real. Entonces, lo interesante de su historia es que no solamente podemos verla a través de anécdotas, sino también a través de números. Por ejemplo, esta es la gráfica del tipo de cambio de Bitcoin para todo 2010. El registro más antiguo que se tiene es en julio de 2010 y durante este año el tipo de cambio no pasó de los 40 centavos de dólar por cada Bitcoin y realmente no hay mucho impacto en los medios sobre lo que es Bitcoin. Es hasta abril 20 del 2011 que Forbes lanza la primera publicación más o menos grande sobre lo que es Bitcoin. Y no se enfoca solo en Bitcoin, sino en todas las criptodivisas que ya empezaban a surgir. De hecho, con la publicación se puede ver uno de los primeros picos en el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio es sencillamente el precio de una moneda, que al igual que todos los precios sigue ley de oferta y demanda. Si hay muchas personas demandando la moneda, el precio va a tender a subir, y si hay muchas personas ofreciéndolo, va a tender a bajar.
Después de Forbes, la siguiente gran publicación vino de Gizmodo en mayo 19, y también podemos ver nuevamente cómo el creciente interés tanto de los medios que se pasa al público por Bitcoin empieza a hacer que el tipo de cambio suba. Después tenemos al Technology Review del MIT y tenemos el primer gran pico de Bitcoin que se dio en principios de junio del 2011. Lo que estaba pasando aquí era que el Senado de Estados Unidos ya empezó a prestar atención a lo que estaba pasando con Bitcoin. Específicamente estaban preocupados por ver las implicaciones que tenía con el lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Esas eran las principales preocupaciones del Senado. No pasó a mayores, se discutió, no se llegó a nada y los medios siguieron descubriéndolo. Unos días después, la revista The Economist sacó su propia publicación y un día después es cuando Wikileaks empieza a aceptar las donaciones a través de Bitcoin, que podría decirte también fue un momento muy importante en su historia. Después de esto, todo 2011 fue un proceso de descubrimiento de la moneda. El Confidencial de España, la BBC de Londres, aquí en México Excelsior y El Economista lo publicaron con 1 o 2 días de diferencia. Reforma se unió a mediados de agosto, luego el New York Times, luego The New Yorker y hacia final de año Wired. 2012 es un año relativamente sin grandes acontecimientos para Bitcoin, aunque el interés siguió subiendo y siguió subiendo el tipo de cambio. Lo único importante que pasó este año es esta caída que se dio en agosto. En agosto, The Verge saca este reporte de que se estaba creando un esquema de fraude piramidal con Bitcoin. Había casas de inversión que te estaban invitando a invertir en Bitcoins, prometiéndote un rendimiento muy alto y que al final no se daba. Entonces fue la primera vez que se cierra que se denuncia un ilícito como este y que genera desconfianza en la audiencia, que genera una venta masiva de Bitcoins que hace que el precio se desplome. Pero a pesar del desplome, se recupera la moneda y cierra más o menos en niveles similares al pico, que ya estaba cerca de los $14. Ahora, 2013 es el año más interesante para Bitcoin, es cuando realmente se da el boom y empieza a hablarse y a utilizarse bastante. En este año, el precio máximo fue de $1,147.25, que se dio en diciembre 4. Su mejor día se dio el 18 de noviembre, cuando ganó 41.6%, pero también tuvo uno de sus peores días, cuando cayó 28.3% en abril 10. Entonces, en primer lugar, está algo que pasó en Chipre. En Chipre, los bancos impactados por la crisis en Europa estaban insolventes, no tenían dinero para cumplir con sus deudas. Entonces, una de las condiciones que los organismos internacionales le pusieron a Chipre para darles un rescate a los bancos era que cobraran impuestos por los depósitos que habían en los bancos. Entonces, evidentemente a la gente no le gusta que le pongan impuestos a sus ahorros y se empezó a esparcir la noticia de que Bitcoin permitía que pudieras comprar estas monedas y tu dinero estuviera a salvo porque las instituciones financieras tradicionales no tenían acceso a este sistema. Entonces, varias personas en Chipre empiezan a comprar Bitcoins y generan este primer pico. Siguió subiendo el valor. El Financial Times fue el primero en decir que este incremento era una burbuja. Podemos ver que prácticamente de un nivel inferior a los $100, en unas cuantas semanas llega a alrededor de 250. Y pues sí, después de subir tanto, era ilógico que siguiera subiendo o que se mantuviera en ese nivel. La primera gran caída y el peor día que les mencioné
se da cuando simplemente se desploma. No había manera de seguir manteniendo el interés ni ese precio, entonces cae. Lo interesante es que nuevamente, a pesar de la caída, no es tan grande y se estabiliza. Ahora, esta estabilización se mantiene hasta el 2 de octubre, cuando Bitcoin cae 14% después de que se cierra Silk Road, que era una página que permitía pagar con bitcoins y comprar productos ilegales, desde droga, armas o incluso asesinos a sueldo, según dicen. Después de octubre es cuando viene el momento más grande de Bitcoin, cuando empieza la subida más grande. Podemos ver el enorme incremento que se da cuando el Senado vuelve a mostrar interés en Bitcoin, se reúne con personas que apoyan a la criptodivisa y al final dice que está bien, que no va a regular, pero que tampoco lo va a prohibir. Esto es lo que impulsa el tipo de cambio de Bitcoin. Y siguió subiendo. Llegó a superar los $1,000 el 27 de noviembre, todavía impulsado por estas noticias de Estados Unidos. Y en noviembre 29 casi alcanza el precio del oro. El precio de Bitcoin casi llega a lo que valía una onza de oro, que estaba por ahí de los $1,200. Bitcoin llegó a 1,147.25. Este fue el punto más grande y después cae. Lo que pasó fue que la autoridad bancaria en Europa dijo que Bitcoin tenía riesgos. Como no había una entidad que la supervisara, podía ser sujeto de fraudes o la simple volatilidad podía poner en riesgo los ahorros o las inversiones de las personas. Ahora, también después volvió a caer más, debido a que China, que era el mercado donde más bitcoins se estaban moviendo en ese momento, le dijo a uno de los operadores más grandes, que era BTC, que tenía que dejar de aceptar pagos en yuanes para vender bitcoins. Entonces, en un fin de semana, Bitcoin perdió prácticamente 50% de su valor. Y nuevamente, a pesar de la caída, se vio una recuperación. Ahora, 2014 más o menos se mantuvo en el mismo nivel hasta febrero 7, que es cuando empieza todo el escándalo de Mt. Gox, que era el principal operador de bitcoins en ese momento. El 7 de febrero, Gox dice que va a detener las actividades. No se permitía que todavía se hicieran transferencias entre bitcoins, pero ya no permitía cambiar bitcoins a ninguna otra divisa de curso legal. Después explicaron que lo que había pasado era que un error en el protocolo, bueno, no en el protocolo de Bitcoin, sino en el que ellos usaban, había permitido que transferencias no quedaran bien registradas. Entonces se marcaba como un error y la transferencia se hacía de nuevo. Entonces empezaban a duplicar monedas dentro del servicio. Bitcoin volvieron a sufrir ataques, otros servicios de transferencia, lo que siguió impulsando el tipo de cambio de Bitcoin hacia abajo. Luego Silk Road volvió a abrir como una segunda versión muy similar a la primera y dijeron que les habían también robado Bitcoins. Entonces eso siguió haciendo que cayera el valor de Bitcoin. Y finalmente Mt. Gox un día su página deja de funcionar, detiene las operaciones que todavía se podían realizar también en bitcoins y nos llevó hasta un mínimo del máximo que había alcanzado a principios de año de casi $980 a poco más de 500. Después se explicó qué es lo que había pasado, todo el problema que había, y prácticamente lo que había pasado es que les habían robado el dinero. Entonces
eso impactó todavía más negativamente a Bitcoin. Siguió cayendo durante algún tiempo. Hasta este punto, en este punto, hubo un rumor en China de que a los bancos se le iban a congelar las cuentas de los operadores cambiarios. Todos los operadores que intercambiaban bitcoins les iban a cerrar sus cuentas en los bancos de China. A final de cuentas fue un rumor y el tipo de cambio se recuperó. Hasta principios de junio se mantuvo estable hasta que en 2 semanas recuperó casi 50% de lo que valía. Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, así es como ha estado Bitcoin, se ha mantenido un poco estable. También dicen que esta estabilidad se ha dado gracias a bots que compran y venden la moneda dependiendo de qué tanta variación quieren que haya en el precio de Bitcoin. Ahora va el siguiente punto, el lado económico, que es del que pocos hablan. Bitcoin no solamente es un protocolo, sino que también se está usando como una moneda. Ahora la gente se está enfocando mucho en solamente cuánto vale Bitcoin y el gran avance que significa y el riesgo que podría representar para otras monedas, pero si se quiere usar como moneda, se tiene que sujetar a ciertas reglas que existen, o por lo menos eso es lo que pensamos un grupo de economistas. Entonces, las preguntas que nos hacemos es si existió una burbuja cuando el precio se incrementó hasta los 1,100 y tantos dólares, si podemos considerar a Bitcoin como dinero. Luego, una parte muy importante es la aceptación de Bitcoin por las autoridades. Si es posible que una economía exista sustentándose solamente en Bitcoin. Y el último punto, que cuál sería el futuro de Bitcoin. Ahora, en primer lugar, sobre si es una burbuja. Una burbuja es definida como un aumento en el precio de un activo que después tiene una caída muy estrepitosa debido a una venta masiva. Entonces, si regresamos a la gráfica del 2013, pues evidentemente hay un aumento muy grande. El aumento de principios de noviembre al punto máximo fue de 466%, seguida de una baja de casi 55%. Entonces, si fue una burbuja, pues sí, definitivamente fue una burbuja. Y hay 2 razones, o se creía que había 2 razones. En primer lugar, el optimismo generado por la aceptación del Senado de Estados Unidos, que después reventó la burbuja las restricciones que se pensaban aplicar en China. Ahora, recientemente, CryptoCoins sacó un reporte que decía que Mt. Gox podía haber sido el responsable de elevar tanto el precio. Como era el mayor operador de Bitcoins, también pudo haber hecho uso de bots para generar una gran demanda y así elevar el precio. Es nada más un reporte, no se ha probado, pero está bien documentado. Ahora, si Bitcoin es dinero, primero tenemos que entender qué es considerado dinero como el que manejamos todos los días. Desde el punto de vista económico, hay 3 características que debe cumplir el dinero. El primero de ellos es que debe ser un medio de cambio. Es una manera de facilitar las complejidades que tiene el trueque. El segundo es que es una reserva de valor. Yo puedo guardar hoy mi billete y lo puedo gastar cuando quiera. El tercero es que es una unidad de cuenta. Se usa para medir el valor y el costo de distintos bienes y servicios. Y hay un último que no es muy mencionado, pero que también es importante, que es el respaldo. Caray. Bueno, el último, que es el respaldo que debe tener de un banco central.
Ahora, el último que se comenta es que tiene que ser respaldado por un banco central. El dinero, el dinero actualmente es simplemente un contrato social en el que todos decimos que un billete de 50 pesos vale 50 pesos. O sea, no hay algo que lo respalde. Anteriormente era respaldado por el oro, pero cuando no hay suficiente oro para respaldar toda la moneda, es necesario buscar una nueva manera de respaldar. Básicamente, además del contrato social que se tiene hoy, se dice que el dinero vale porque es emitido por un banco central dependiente de un gobierno y el gobierno está dispuesto a aceptar que tú le pagues con ese dinero. Esto se remonta a lo que teníamos con el oro en la Edad Media. Un rey emitía sus monedas de algún metal y te las aceptaba porque precisamente él podía permitir que lo que tú le debieras se lo pagaras en esa moneda. Entonces está la duda de si Bitcoin es dinero o no. Yo diría que hay una clasificación que se le llama cuasidinero, que el dinero puro es como el que tenemos. Un billete no te sirve para nada más que para comprar. Bitcoin, en este caso, además de hacer transacciones, te permite otro tipo de usos que ahorita vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a ver cómo está la aceptación por autoridades. Hay un país que lo ha declarado ilegal, que es Islandia. Islandia hace algunos años tuvo un problema de fuga de dinero muy fuerte, que casi quiebra al país. Entonces, para evitar una nueva situación similar, ahí sí está completamente prohibido hacer transacciones con Bitcoin. El siguiente es aquellos países que lo consideran un activo digital, no lo consideran propiamente una moneda con el que se puedan hacer transacciones en el día a día, pero sí considera que es una manera de invertir y al ser una inversión también está sujeta a impuestos. Entonces, estos países son desde Australia, Brasil, Rusia, Canadá, Hong Kong, Finlandia, Israel, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos, de los más importantes. Luego están los países que se mantienen neutrales, que dicen no es una moneda, pero tampoco lo voy a considerar un activo digital al cual yo pueda cobrarle impuestos. Y en estos países está incluido México, junto con Bélgica, Colombia, Noruega, Alemania, Polonia, Rusia y Suiza. Y aquellos países donde está restringida su operación. No puedes tú cambiar de Bitcoin, bueno, o más bien no está permitido que tú cambies de Bitcoins a la moneda de ese país, pero sí están permitidas que se hagan transacciones entre Bitcoins. Estos países son China, Taiwán, la India y Japón. Ahora el siguiente punto. ¿Es posible tener una economía basada en Bitcoins? Primero, está este punto que es por diseño del protocolo. La base monetaria se limita a 21 millones de Bitcoins. Solamente van a existir 21 millones en la historia y se van a llegar en el año 2140 aproximadamente. Además, el incremento de la base monetaria decrece constantemente. Ahorita, cada vez que se libera un bloque de nuevas Bitcoins, se hace a un ritmo de 25 Bitcoins nuevas. Y el protocolo está diseñado para que con el paso del tiempo sean cada vez menos las Bitcoins que se crean. Y no tiene un emisor central. Entonces, estas serían como las tres principales reglas de juego bajo las cuales se basaría una economía de Bitcoins. Pero tiene un problema. Imaginen ustedes que en la economía de Bitcoins se producen 2 manzanas y solamente hay una Bitcoin. En teoría, cada manzana debería costar media Bitcoin y ese sería el equilibrio de esa economía y sería el valor de la economía. Esas 2 manzanas, que es toda la producción de la economía de Bitcoin, vale un Bitcoin. Ahora, la producción de bienes y servicios
va a ser rápida. Después podemos tener 6 manzanas. Pero el ritmo de crecimiento de los bienes y servicios va a ser menor que el ritmo de crecimiento de Bitcoin. Entonces, ahora que tengo 6 manzanas y solo tengo 2 Bitcoins, el valor de cada manzana es de 1/3 de Bitcoin. Lo que estamos viendo es que el precio disminuye. Y cuando el precio disminuye, sucede lo contrario a la inflación, que es la deflación. Ahora, la deflación tiene un gran problema. De hecho, ahorita la zona euro está preocupada porque sus niveles de inflación son cada vez más bajos. Y es más peligroso tener deflación que una inflación muy alta. ¿Por qué? Por esto. Perdón que los atiborre de texto, pero es una explicación muy detallada. La deflación es inevitable en la comunidad del Bitcoin porque la oferta máxima de Bitcoins está fija en 21 millones y aproximadamente la mitad de ellas ya se ha creado en un momento en que muy pocas transacciones de bienes y servicios están denominadas en Bitcoin. Si Bitcoin tiene éxito en penetrar el mercado, una cantidad creciente de transferencias de nuevos bienes y servicios serán en Bitcoins. Pero una oferta restringida de Bitcoins perseguirá un número creciente de bienes y servicios. Así la cantidad disponible de Bitcoins por cada unidad de bienes y servicios caerá, causando una deflación, que es lo que les dije en la lámina anterior, pero estas son palabras de un economista que se llama Yanis Varoufakis, que es nada menos que el economista de Valve. De hecho, él está muy involucrado en los juegos de Valve que utilizan un sistema económico. Lo invitaron a participar para evitar este tipo de problemas dentro del juego. Ahora ya casi para cerrar, ¿cuál es el futuro de Bitcoin? Si nos basamos en la diapositiva anterior, prácticamente una economía en Bitcoin no tendría sentido. Entonces, es donde tenemos que recordar que Bitcoin no es solamente una moneda, su principal uso en este momento es de una moneda, pero no es el único que se le puede dar. Hay una empresa que se llama Namecoin que a la cadena de bloques le puede agregar información adicional. Entonces lo que está haciendo es que permite registrar dominios de internet y la información se almacena en las Bitcoins. Entonces, como tú tienes la información de una página de internet en una red que es peer-to-peer y la información está en todos los nodos de la red, te elimina el problema de que si se cae el servidor donde está alojada una página, esa página se cae. Entonces, implicaciones para censura en internet, esta es una respuesta muy importante. Hay otra aplicación que sería una función como notario. Como Bitcoin puede tener registros de transacciones y validación, prácticamente la función del notario sería sustituido mediante transacciones de Bitcoin. Además, uno muy interesante es la organización de elecciones. Al igual como se le puede meter información, si tú un Bitcoin que se puede dividir hasta en 8 decimales, tú le das una de estas divisiones más pequeñas que se llaman satoshis a cada uno de los ciudadanos de un país, pueden hacer una transferencia con un satoshi al cual se le incluya la información de su voto y se puede organizar una elección con un valor menor a un Bitcoin, en el caso de México. Y lo mejor de todo es que sería transparente, como la cadena de bloques es pública, te elimina algunas cosas como fraudes. Digo, hay prácticas electorales malas que se pueden todavía aprovechar de Bitcoin, pero un fraude de enmascarar una elección sería muy difícil de hacerse. Entonces, la gran pregunta que se tiene ahorita es si Bitcoin es la moneda del futuro. Con todo lo que hemos visto, yo diría que podría decirse que Bitcoin es la moneda del futuro, pero hasta cierto punto. Va a ser un experimento muy interesante seguir viendo cómo se comporta Bitcoin, qué otros países se abren a su uso, si es posible encontrarle un uso alternativo a la moneda, pero en el largo plazo Bitcoin como moneda no tiene gran futuro. Lo que vale realmente es el protocolo. Pero también creo que una de las cosas más importantes
es que Bitcoin está redefiniendo cómo pensamos que es el dinero. O sea, ya no estamos pensando en un dinero, como decía Nakamoto, que se basa en la confianza como el que hoy tenemos. Tenemos uno que se basa en tecnología. Y también está cambiando la manera de pensar el sistema monetario en estas definiciones de qué es el dinero y qué usos alternativos puede tener. Y del sistema de pagos. La parte de eliminar intermediarios, disminuir el monto de las transacciones, hacer que las transferencias sean más directas, es algo que está generando Bitcoin en este momento y que es algo muy valioso. Entonces, aunque Bitcoin puede que no sobreviva como tal, sí es algo que es importante y que se está tomando en cuenta. Y pues eso sería todo. Y tenemos espacio para muchas preguntas. Me pueden seguir en Twitter como Gómez Lovera y dineroenimagen.com. Y pues si tienen preguntas, adelante. Bueno. Hola, mi nombre es Gustavo. Una pregunta, algo quizás porque no comprendo muy bien todavía el uso de Bitcoin. Sé que existen los cajeros Bitcoin, sí, y todo este rollo. Si la moneda es anónima, no física, o sea, totalmente digital, ¿qué es lo que sacas del cajero? Bueno, de hecho hay un cajero allá atrás. Lo que tú haces es descargas una aplicación en tu celular que te genera tu cuenta, es un código QR. Cuando tú vas al cajero, escaneas tu código y tú le puedes meter dinero, te acepta desde 20 pesos, el de aquí, y te deposita el dinero en bitcoins en tu cuenta. Entonces, para eso sirve el cajero, para meter dinero. Aquí solamente recibe dinero, pero hay un cajero en el DF y uno en Tijuana, donde también puedes cambiar bitcoins y sacar pesos. Y rápidamente, si tienes tu cartera en tu teléfono y tienes tus bitcoins ahí, si se te pierde el teléfono, ¿pierdes tus bitcoins? No. Además de la clave pública, tienes una clave privada, que es la que se te pide para hacer el retiro de fondos. Entonces, de hecho, la aplicación misma te pide que hagas un respaldo de tu clave privada para evitar eso. Gracias. Gracias por compartirnos tus conocimientos, en primer lugar. Mi pregunta es, ¿tú lo recomiendas como guardar el dinero como si fueran dólares? O sea, en vez de pues, decirle, pues, los voy a meter al banco y para que no pierdan pues valor, comprar Bitcoin en lugar de dólares. Pues Bitcoin ahorita yo lo vería como si invirtieras en cualquier lado. Si inviertes en comprar dólares o si inviertes en la bolsa, puede que ganes o puede que pierdas. Entonces, si vas a invertir en Bitcoins, lo decían en una plática ayer, no inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Entonces, si quieres ir al cajero y meterle dinero como experimento, pues está muy padre. De hecho, yo no había comprado Bitcoins hasta ayer que me animé a usar el cajero. Pero sí es muy importante que no le metas más de lo que estás dispuesto a perder. Bueno, mi pregunta es, ¿existe alguna comisión para hacer transferencias entre pares? Porque alguien tiene que verificar esas transacciones, ¿no? Sí, no recuerdo, pero cuando haces la transferencia, ahí mismo te marca una comisión muy pequeña que se va para las personas que verifican la transacción, pero es muy, muy pequeña. Hola, primeramente gracias por compartirnos esta información. Yo te iba a preguntar si le veías futuro en el mercado de divisas, pero pues ya con lo último nos respondiste y pues comprendí que no serviría en el flujo circular. Entonces, ¿no crees que en un futuro se pueda crear algo parecido al Bitcoin o una transformación del Bitcoin a una moneda, pongámosle,
digital parecida que se utiliza en diversos países, pero que no tenga un límite de, por decir en este caso, de 21 millones y que pueda ser utilizada para diversas cosas. ¿Sí lo consideras viable o no? Pues puede ser viable. La verdad es que sí. ¿Cómo? No sé. O sea, como decía, lo importante de Bitcoin es que te pone a pensar en estas, lo que se ha manejado como verdades económicas sobre el dinero. Entonces sí puede ser que en un futuro una evolución del protocolo nos lleve a así tener una moneda virtual ya con unas reglas diferentes, pero basadas en esto, que se ajusten más a la economía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu ponencia, felicidades. Gracias. Yo tengo una duda un tanto inocente. Además de los cajeros, si yo quisiera iniciarme en el Bitcoin, ¿cuál es el lugar en donde tendría que entrar? O sea, ¿en dónde es donde tengo que empezar? Ok, la manera más fácil es comprarla en cajero. Otra forma, que ahorita ya no es muy recomendable, es tú minar las Bitcoins. Pero se necesitan aparatos especiales que hagan las pruebas de trabajo para confirmar transacciones y que te den a ti el pago por confirmarlas. Entonces ahorita creo que cuesta $800 una de estas maquinitas y el retorno que te da mensual es muy bajo. Entonces lo mejor es ir al cajero. Según entendí, si se llegan a ¿Te lo puedes pegar más? Porque no sé. si se llegan a comprar todos los bitcoins, ¿qué es lo que sucedería? ¿Llegaría al precio máximo o realmente qué es lo que pasaría? No te escuché nada. A ver. Si se llegan a comprar todos los bitcoins, ¿qué pasaría? O sea, ¿llegaría al precio máximo o en base a qué tendría su valor? Pues a todos los que he escuchado que les preguntan esto dicen que no te preocupes porque no vas a estar vivo cuando todas las bitcoins ya tengan dueño. Pero el precio dependerá de la oferta y demanda. Aunque ya todos tengan dueño, seguramente habrá quienes quieran que cambien de manos. Entonces, pues sí, dependerá de eso y pues la verdad no nos va a tocar. Hola. Oye, si no hay un emisor central, ¿cómo se generan nuevas monedas y quién es dueño de estas nuevas monedas? Cada transferencia tiene que ser comprobada por nodos de la red de Bitcoin. Entonces, cada vez que se van verificando transferencias, cada cierto tiempo se libera un nuevo bloque de monedas automáticamente y se divide entre los que resolvieron la confirmación de transacciones. Bueno, si pierdes tu llave privada y tenías bitcoins, ¿qué pasa con esos fondos? A ver, otra vez, porfa. Si pierdes tu llave privada y tenías bitcoins, ¿qué pasa con esos bitcoins? Pues ya se perdieron, a menos de que alguien la encuentre y la use. Pero por eso también es importante tener un respaldo de tu llave privada. Pero sí, si se pierde la llave privada, pues se quedan ahí en esa cuenta. Ajá, pero se pierden. Bueno, yo ya no tengo acceso, pero ¿quién se Pues, los queda o qué? Nadie. ¿Nadie? No, están asociadas a esa cuenta, pero el que puede entrar a esa cuenta, pues no puede entrar, entonces ahí se quedan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y tengo una pregunta. Dime. Hace algún tiempo escuché una noticia que habían encontrado, si mal no me equivoco, 200 o 2000 bitcoins abandonados. ¿Cómo lo reasignan? Sí, también lo escuché. No estoy muy seguro, pero debería de haber estado la clave. Si estaba la clave pública y se la encontraron,
pudieron haber visto que ahí había bitcoins, pero no pudieron haber accesado a ella. Si se perdió y tenía tanto la pública como la privada, sí pudieron haber accedido a ella. Hola. Hola. Hablabas del cambio de una economía basada en confianza a una basada en tecnología, pero ¿cuáles son las implicaciones cuando no todo el mundo tiene acceso a tecnología en este momento? O sea, Sí, digo, también el cambio no se va a dar en los próximos años. Sí tendría que haber un mínimo de requisitos para que este cambio se diera, y ni siquiera sabemos si se puede dar. O sea, se puede dar, pero no sabemos si se va a dar. Entonces, pues habrá que ver. Allá atrás, ahí. No me quedó muy claro y me gustaría que me pudieras comentar más al respecto. ¿Por qué mencionas que la deflación es muy peligrosa y que va a matar al Bitcoin en determinado momento? Cierto, me faltó esa parte. Pues si tú ves que el precio de un producto baja y ves que está bajando constantemente, te vas a esperar para comprarlo. Entonces lo que hace una baja de precio es que desincentiva el consumo por el lado del consumidor. Por el lado del productor, si el productor tiene que invertir 100 bitcoins en crear un producto, pero al día siguiente lo va a vender en 50, pues no es negocio para él. Entonces esas son las dos. Desincentiva el consumo porque el consumidor espera a que el precio baje más, y al productor no le conviene producir porque lo que produzca va a valer menos de en lo que salió. ¿Sí? ¿Mande? ¿Alguien más? Por acá. Acá adelante. Hola. ¿Ya? Yo tengo también dudas sobre la pregunta de la deflación y cuál impacto tienen los coins alternativos como Litecoins, Namecoins y todos esos al mercado. Porque aunque hay un límite de bitcoins, también los coins alternativos van a crecer el volumen de todos los cryptocurrencies, ¿no? Sí. Además de Bitcoin existen otras monedas basadas en el mismo protocolo, pero sí tienen diferencias muy ligeras en la manera en la que se producen. La ventaja de Bitcoin es que llegó primero. Entonces el que llega primero pega dos veces. Es la moneda que tiene el valor de mercado más grande. Las demás también han crecido, pero no se han acercado tanto. Entonces ahí Bitcoin tiene la ventaja. Si podrían subsistir, sí podrían subsistir, pero desde mi punto de vista sería un relajo. Porque sería una competencia no entre monedas, como por ejemplo el peso y el dólar compiten, pero compiten bajo las mismas reglas. Bitcoin y Litecoin o cualquier otra moneda alternativa no compiten bajo las mismas reglas. Cada uno tiene ciertas diferencias en su protocolo. Entonces sí sería una competencia un poco más difícil, pero de que podrían convivir. Y conviven ahorita porque las dos tienen en común que pueden entrar al sistema que actualmente existe en todo el mundo. Entonces, si eliminamos el sistema monetario que tenemos hoy de billetes y monedas y nos vamos a uno completamente digital, entonces su convivencia yo creo sería posible, pero sería un poco más compleja. ¿Alguien más? Ahora que Deep Web cayó, que era pues, donde se utilizaba más, ¿por qué uno debería de invertir todo en Bitcoin cuando las otras monedas, Litecoin, Dogecoin y otras más que aparecen y desaparecen cada mes, pues estas tienen como que una creación mucho más distinta y no son asociadas con actividades ilegales como fue Bitcoin? ¿Por qué debería de irme con Bitcoin y no con las otras?
Pues Bitcoin es la más aceptada. O sea, igual es la que llegó primero y es la que se empezó a usar antes. Entonces hay subways en Estados Unidos que ya te aceptan Bitcoins. Creo que la Universidad de Chipre te acepta pagos en Bitcoins. Entonces la ventaja es que aunque puede que su valor haya caído, me parece que ninguna otra tiene el mismo valor convertido a dólares, ni el valor total de todas las monedas es tan grande. Entonces, si es la más utilizada, es la que más valor tiene y es la que muy posiblemente siga creciendo más rápido que las demás. Entonces, básicamente eso. Bueno, nada más para ver una cosa del protocolo. Está la red automáticamente va liberando los bitcoins y los mineros a través de equipos especiales confirman transacciones y obtienen bitcoins de recompensa. ¿Hay algunas empresas o hay alguien que ya tenga la mayor parte del poder de cómputo o que se esté dedicando específicamente a comprar muchísimos de esos aparatos y a armar computadoras gigantes para minar bitcoins? Sí, hace algunos meses se dijo que si cierto grupo se juntaba y conseguía más del 50% del poder de procesamiento de la red, podía jugar en contra y modificar transacciones hacia atrás. Entonces, podía cambiar, podía empezar a duplicar monedas, podía cambiar la ubicación de monedas de cuentas. Y de hecho hace algunas semanas, me parece, se alcanzó esa mayoría. Lo que ha hecho la propia red es que hay algunos mineros que se han separado de ese grupo para más o menos mantener en equilibrio. Y la verdad es que la red también ha sido honesta. Pero eso es lo que podría pasar y dicen algunos que bastaría con una simple actualización del código que restringiera ese tipo de acaparamiento del poder de procesamiento. Entonces, ¿alguna otra? ¿No? Es más curiosidad, ¿cuántos bitcoins existen ahorita realmente? No sé si sabes el dato. Miles. Me parece que son 12 millones y medio o casi 13, por ahí está el número. Y ya, no hay otra. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por venir.